Bendecido, mis amados hermanos, este jueves que Dios ha creado, lo ha hecho para su gloria y su honra y para que nosotros disfrutemos de todo el bien que Él nos ha provisto. Gracias por cada uno de ustedes que siempre están escuchando, atentos a este mensaje, con su lapicero, con su Biblia, con su libreta, apuntando lo que estamos hablando. Recuérdese que es la palabra de Dios que estamos hablando. Nuestro libro de texto es la Biblia. Gloria a Dios, porque hay muchos otros libros que podemos leer acerca de lo que es Jesucristo, pero el que definitivamente habla, revela quién es Cristo Jesús, quién es nuestro Padre Celestial, quién es el Espíritu Santo, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, es la Biblia. Es una colección de libros que tenemos en la cual estamos aprendiendo que está el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que tenemos que aprender a trazar para poder entender los mensajes que estamos dando. Gracias por todos los mensajes que nos mandan acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que está sucediendo en sus vidas, los milagros que están sucediendo, y estamos aprendiendo a recibir de Dios, que eso es lo que estamos hablando los domingos. Los jueves pues estamos hablando que somos seres integrales, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y Hebreos capítulo 4, verso 12 nos enseña que tenemos que aprender a dividir lo que es espíritu, lo que es alma y lo que es cuerpo. Y ya hemos hablado acerca del espíritu. Sé bien que hay mucho que hablar todavía y aprender de lo que es el espíritu del hombre, y también ya hablamos lo que es el cuerpo, que una cosa es carne cuando habla la Biblia y cuando es cuerpo. Y ahora estamos hablando de la transformación del alma, lo importante que es que sea transformada el alma a través de la renovación del entendimiento. Bueno, como dije, gracias por cada uno de ustedes. Hoy estaremos en la lección número 23. Ya llevamos 23 lecciones, 23 enseñanzas acerca de este tema. Y hoy estaremos hablando de claudicar en dos pensamientos. El claudicar en dos pensamientos, pero permíteme en este momento leerles Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Déjenme agradecer y darle la bienvenida a una hermana que tengo aproximadamente, porque todavía no he tenido un encuentro presencial con ella, solamente por WhatsApp. Pero una hermana que más de 35 años que no la veo, y por la gracia de Dios, por las cosas que Dios hace tremendamente, por todo el propósito de Dios, pues nos contactamos en estos días. Una hermana que se llama Pilar Calvo Flores, que fue miembro de nuestra iglesia o congregación cuando yo estaba empezando con la primera iglesia que el Padre Celestial me envió a ministrar, a empezar con 2 personas en ese lugar. Ella llegó a ser diaconisa de la iglesia, una tremenda profetisa, recuerdo, y he testificado en algunas enseñanzas anteriores a la iglesia, les he testificado que cuando esta hermana profetizaba más directamente al ministerio, no pasaban 3 días que no sucediera lo que había dicho de parte de Dios en mi vida. Un abrazo, estoy contento plenamente de que esté escuchando nuestros mensajes, que estemos comunicándonos a través de WhatsApp, y que esté recibiendo esta palabra, porque sé que va a transformar esta palabra. Cuando ella estaba en la iglesia, estoy hablándole hace más de 35 años, ella estuvo en lo que era la transición que tuve de lo que era el legalismo, todo aquello que era pecado, todo era pecado,
incluso pintarse las mujeres, usar pantalones, todo ese montón de cosas que veímos en ese tiempo. Tuve la transición de pasar a lo que era la restauración. Creíamos que solamente restauración era el que ya hubiera más libertad y que no todo fuera pecado. Pero ahora llega un momento que estoy en otra transición, que es la dispensación de la gracia. Sin dejar los fundamentos, sin dejar los principios eternos, pero estamos aprendiendo muchas cosas y corrigiendo algunas cosas que aprendimos en el transcurso de tantos años y que sí, prediqué y que hoy en día me da un poco de vergüenza porque estaba predicando lo que me habían enseñado y aprendí por causa de un profesor que tuve en el seminario, a investigar. Me decía, incluso él es el rector de esa iglesia, de esa universidad, y me decía: Arnoldo, no solamente estudie, investigue. Y empecé a investigar y estudiar y investigar, que llegamos a la parte de lo que es la gracia, lo que aprendimos, de lo que estamos aprendiendo, de lo que somos en Cristo Jesús, lo que ya Dios nos ha dado, lo que es la justicia de Dios, lo que es la redención de Dios, qué es tener la posición en Cristo, qué es tener la identidad en Cristo, y tantas cosas que hemos estado hablando y enseñando durante estos años. Pero me llamó mucho la atención de esto que estaba orando, e incluso estaba orando por ella, y en el momento que ha llegado, en el momento que estuvo hace tantos años atrás de la transición del legalismo a restauración, ella al escuchar esto se va a recordar, aparte de profetiza, cantaba también las alabanzas. No, si es un paquete que Dios le ha dado a esta hermana completo, maravilloso. Pero ahora que llega ella, donde estoy en la transición de lo que es legalismo, sí, porque restauración todavía lo estábamos enseñando con mezcla de legalismo. Ya no es aquel legalismo que era de no pintarse, no hacer, no vaya, no hagas, pero algo más profundo que ha quitado o ha afectado lo que es la bendición de Dios. Que se manifieste, recuérdese, somos benditos. Estoy predicando los domingos y decía este domingo que me fui meditando y meditando, es que somos felices. Yo no tengo que buscar ser feliz. Lo que tengo que buscar es aprender a vivir feliz. Somos felices en Cristo Jesús. Es como, yo no tengo que pedirle a Dios amor, porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 5 dice que derramó su amor en mi corazón. Por tanto, no estoy aprendiendo a tener amor, estoy aprendiendo a amar, que es diferente. Pero bueno, bienvenida mi hermana Pilar a nuestro grupo e incluso virtual, donde estamos estudiando, aprendiendo, disfrutando, y hoy más que nunca disfruto de lo que es, lo que llamamos cristianismo, lo que es nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje que dice que debemos de aprender a gustar, más, no dice, estoy parafraseándolo, el verso, pero dice que debemos de gustar de Dios. Y me preguntaba, ¿qué es gustar? Es disfrutar, es saborear, que no haya nada mejor que nuestro Señor Jesucristo, con una libertad plena, con un gozo pleno, y no con aquella religiosidad, aunque un día estos me criticaron un poco acerca que dije religiosidad. Pues quiero decirte que religión en latín es atadura, es volver a ser atado, y yo no quiero nada con la atadura tradicional y religiosa. Quiero vivir una vida totalmente como Dios la ha planeado, y eso lo estaremos hablando el domingo. Déjenme darles el pensamiento. Asegúrate, dice, de que tu peor enemigo no viva entre tus dos
oídos. Asegúrate, eso está hablando de pensamiento. Pensamiento. Asegúrate que tu peor enemigo no viva entre tus dos pensamientos. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando todo lo negativo o estás pensando los pensamientos positivos de fe de Dios? ¿Qué estás pensando? Donde la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, la mente de Cristo está en nuestro espíritu. 1 Corintios 2:16. Pero ahora estamos alineando la mente de nuestra alma con la mente de Cristo que está en nuestro espíritu. Ya eso lo hemos hablado. Vamos al repaso de lo que vimos el jueves pasado. Estudiamos el jueves pasado el sistema de pensamientos. Está el sistema de pensamiento caído y está el sistema de pensamientos del reino de Dios. Vimos que solamente podemos transformar el alma, recuérdese que alma es mente, emociones y voluntad, por medio del evangelio. Recuérdese que evangelio son las buenas nuevas o buenas noticias acerca de Jesucristo y su obra terminada. No que va a terminar la obra, ya terminó la obra nuestro Señor Jesucristo. Por eso está sentado a la diestra del Padre y nosotros juntamente con Él, dice Efesios capítulo 2, verso 6. Transformar el alma es la formación, esto es lo que estamos viendo, es la formación de la imagen de Jesucristo en ella, en nuestra alma. Aprender a pensar como Cristo, aprender a sentir como Cristo, aprender a tomar decisiones como Cristo. Vimos cómo Pablo comparaba el sufrimiento de los dolores de parto con la formación de Jesucristo en los creyentes. Yo decía que es un tremendo trabajo que tienen los mentores. Es un tremendo trabajo. Incluso decía y enseñaba que hay 9 tipos de mentores. Pero si algo a mí me gusta de estos 9 tipos de mentores, es el mentor de entrenador. Es aquel que está formando a las personas, está entrenando a las personas. ¿Para qué? Para que vivan o manifiesten lo que son en Cristo Jesús, lo que pueden hacer en Cristo Jesús y lo que tienen en Cristo Jesús. Eso es lo que vimos el jueves pasado. Hoy estaremos hablando de claudicar en 2 pensamientos. Ese enemigo, ese decía, una vez vi una película que decía que aquí hay un ángel y aquí hay un diablito. Y entonces el diablito le decía todo lo negativo y aquí el ángel le decía todo lo positivo. Bueno, son pensamientos, no son demonios. Ya, Cristo Jesús destruyó a Satanás y a sus demonios. Punto. Nosotros no tenemos nada que ver con demonios ni con Satanás. Son pensamientos de un sistema caído que hay aquí en la tierra, en el mundo. En Proverbios, capítulo 23, verso 7, me han escuchado predicar acerca de esto, y es que lo que piensas es lo que haces. Lo que piensas es lo que sientes. Lo que sientes y piensas, esa es la decisión, eso es lo que haces. Esa es la voluntad. Decisiones. Dice en el capítulo 23, 7, Proverbios, porque cuál es su pensamiento, o su pensamiento en su corazón, tal es él. No, aquí, ahorita vamos a verlo. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Cómo? El pensamiento, supuestamente aquí, está pensando una cosa, más dice que el corazón no está con ese pensamiento. Bueno, porque aquí primero, donde dice corazón, recuérdese que cuando enseñé, creo que fue casi todo un año que enseñé cómo interpretar correctamente las escrituras. Primero que estamos hablando del antiguo pacto aquí, un antiguo pacto. Y este corazón aquí no es corazón, es alma. Te diría, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Ahora dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón, su espíritu
Aquí sí, su espíritu no está contigo. Hay muchos pensamientos que están en nosotros, que el espíritu, el corazón, nuestro espíritu, no es ese órgano que bombea la sangre, no. Cuando habla de corazón en la Biblia es espíritu, nuestro espíritu, el espíritu humano. No está hablando del espíritu de Dios, está hablando del espíritu humano. Cuando nuestros pensamientos no están conforme a los pensamientos de Dios que están en nuestro espíritu, te habla, te dice, te enseña, te corrige, te dice, esa no es la manera de pensar. Incluso te dice, no es la manera de hablar. Ojo, nunca, porque nuestro espíritu es uno con Cristo, nunca tu espíritu, ni otro espíritu, y si lo hace de esa manera, no proviene de Dios, te va a condenar, te va a juzgar, sino que te va a instruir, te va a corregir. Aquí está hablando, dije que del alma en lugar del espíritu. Estas personas, hablando del antiguo pacto, eran gobernadas por sus almas. Qué cosa más tremenda ver una persona gobernada. Se habla mucho de ser gobernado por la carne, y siempre son las obras de la carne que habla Gálatas 5:19. Pero hay diseños, dice Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante. Son esos pensamientos, eso en psicología les dicen el flashback, esas imágenes que se nos vienen, que muchas veces no las queremos, sino que el subconsciente las envía a nuestra mente. Pero muchas veces la gente está caminando por lo que piensa. Y pensamientos negativos, si fueran positivos, gloria al Señor. Pero hay un enemigo que se llama pensamientos. No diablo, no demonios. Pensamientos, esas imágenes. Porque pensar es imaginar. Por eso es que en la mente tenemos imaginación, entendimiento. Tenemos eso. Una imagen, decía un pastor. Imaginación. Una nación de imágenes aquí en la mente. Y conforme, y usted ve que hay muchos, lo que es motivación, la enseñanza de motivación, es de aprender a pensar, pero a pensar que tú puedes, que lo vas a alcanzar. Y en sí no está mal, pero me hacen a un lado a Dios. Yo puedo porque Cristo me ha dado la capacidad. Pero bueno, hablaremos más adelante de eso. Pero hay tanta gente siendo gobernada por su alma, sus pensamientos. Hay personas que están padeciendo de dolor de cabeza, de jaqueca. Me dicen, pastor, mis sentidos me van a explotar, me hacía así. Y es porque estoy pensando, bueno, porque no saben gobernar su mente. Eso es autoridad en Cristo Jesús. Aprender a gobernar nuestra alma. Eso lo estuvimos viendo en Romanos capítulo 5, verso 17. Lo importante que es entender, gobernar, dominar, reinar sobre nuestra mente. Pastor, ¿se puede? Sí, lleva una disciplina. Yo no estoy diciendo que de un día para otro, pero lleva una disciplina en la cual nosotros vamos gobernando nuestros pensamientos y podemos hacer lo que decía Martín Lutero, que no podemos dejar de que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí podemos no permitir que hagan nido en nuestra cabeza. Sí, los pensamientos van a llegar. Según algunos expertos en la educación, en los estudios del ser humano, dice que hay de 60 a 80 mil pensamientos que tenemos al día. Imagínense. Estamos constantemente pensando. Ahora, ¿qué pensamos? Ahí es donde está la clave. Y por tanto, esos pensamientos, nuestras emociones se empiezan a sentir según esa emoción. Perdón, según ese pensamiento. Empezamos a sentir. Y ahí viene estrés, depresión, angustia, desánimo. ¿Por qué? Porque han permitido incubar un pensamiento. La incubadora está aquí en la mente. Y dejar que dé fruto. O sea, cada pensamiento es una semilla. Y esa semilla va a dar
fruto. Recuérdese, una incubadora es esto. Y ahí estamos trabajando. Pero bueno, vamos al espíritu, a las emociones. Sentimos. Por tanto, esto se estudia en lo que es inteligencia emocional, de acerca de los sentimientos, de dónde viene, por qué los estoy sintiendo, qué nivel tiene esa emoción, e incluso cómo entender las emociones de otras personas. Pero bueno, entonces, claro, nuestra mente mueve las emociones, los sentimientos, ahí donde aparece el odio, el rencor, y aquel me hizo y aquella me hizo, ahora me voy a vengar. Primero pensamiento, después viene el sentimiento y después viene la decisión. Vamos a ver a un apóstol gobernado. Yo sé que hay muchos en la Biblia, gobernado por su alma. Y por tanto, era inconstante. Inconstante, siempre estaba en dos pensamientos. ¡Wow! Y es que la determinación está en la decisión. La determinación. ¿Usted sabe qué? Lo que hace que un ser humano sea ser humano, valga la redundancia, es que puede decidir, puede tomar decisiones. Y eso a nosotros no nos gusta. Por eso es que la tradición es, le echamos las culpas al diablo, le echamos las culpas a le echamos las culpas al otro. No. Es mi decisión. Hay personas que dicen, es que me hirieron. No. Tú tomaste la decisión de dejar que te hieran. Es que me robó el gozo. No, momento. Tú tomaste la decisión de que fuera un obstáculo para tu gozo. Porque el gozo tuyo está en el Espíritu. Son decisiones, determinarnos en algo para alcanzarlo. Claudicaba en dos pensamientos. Este apóstol, ahorita lo vamos a ver quién es, ya algunos se imaginan. En primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, que también fue un profeta, Elías, que tuvo ese problema acerca de el desánimo. Llegó un momento a decir, Señor, no quiero vivir. Quiero que me mates. Estaba pensando un día en un momento que estaba en una situación difícil, le dijo a Dios, Señor, maldigo la persona que le dijo a mi padre que había nacido un niño. Era él. Jeremías maldecía. Y eso era porque no tenía control de su mente. Eso era porque emocionalmente estaba siendo gobernado. No había madurado emocionalmente. No había madurado mentalmente. Entonces su decisión era hablar todo lo que viene. ¿Está visto cuando una persona se enoja? Digo, hemos visto algunos. Es todo lo que suelta. ¿Por qué? Está saturado en su mente de eso. Y sus emociones. Está sintiendo. Pero es que usted no me comprende. Y usted ve que... Bueno, eso es parte que necesitamos y queremos que esta palabra transforme nuestra vida. Porque nuestros cambios, lo vimos hace meses atrás, nuestros cambios no es a nuestra fuerza. Es en la fuerza del Señor. Es en la gracia de Dios. Es en el poder de Dios. Romanos capítulo 18, verso 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Sí, estaban estancados. ¿Cuántas personas usted se encuentra estancada por estar en dos pensamientos?
Algunos están en Tin Marín de Opingüe, Cucaramácara, Titrefue. ¿Se recuerdan cuando éramos niños con ese juego? Algunos están pensando, ¿lo hago o no lo hago? ¿Es o no es? Lo que el pastor está predicando, ¿es de Dios o no será de Dios? ¿Será verdad o no es verdad? Bueno, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Cuál pensamiento vamos a recibir? Y cualquiera de los dos pensamientos que vamos a recibirlo, vamos a creerlo, va a dar fruto. Va a dar fruto. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo soy iracundo. Eso es lo que cree. Y se le presenta la palabra, que no es iracundo, y eso es lo que creen, y vuelven a pelear porque defienden que son iracundos, que son pecadores y tantas cosas. Ahora, ¿cuál era ese apóstol? Pedro. Vamos a ver que primero Pedro tiene la revelación que Jesús es el Cristo. Yo no estoy hablando con gente, y gloria a Dios que si están escuchando, sabemos que la solución, la entrada para los cambios permanentes, no cambios de corto plazo, no, cambios permanentes, eternos, es recibir a Cristo como su Señor. Pero estoy hablando más con la iglesia que ya ha recibido a Cristo, pero están luchando. Están luchando con que no pueden cambiar. Decía, no sé si fue el jueves o el domingo pasado, decía que hay muchos creyentes que todavía no han podido tener una transformación, y no es que la hayamos alcanzado totalmente, pero no han hallado cómo transformar su alma. Están luchando con los mismos vicios, están luchando con el mismo o el genio que había, y todo eso ha sido programado en nuestra alma. Están luchando con aquellas mismas obras de la carne, con tantas cosas están luchando, y entran en ayunos de ayunos largos. Y recuérdese, y lo vuelvo a decir, soy de una persona que creo en el ayuno, solo que tiene una posición en Cristo, tiene una posición en la gracia. Yo creo en ayunos de hacer largos. Yo sé lo que es hacer ayunos de 40 días sin cortar. Sé lo que es hacer ayunos de 30 días sin cortar. Otros están orando y orando y orando, pero como que no cambia las cosas. Como que son 3 minutos o 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, una semana. Pero la oración, el ayuno, no hubo un cambio permanente. Y vuelven a caer en lo mismo. Y lo peor es que tenemos hermanos, tenemos, con todo el respeto, predicadores que nos están señalando, los están condenando, los están juzgando, y así cómo se van a levantar. Dijo un hermano, necesitamos una mano amiga. Tenemos que nosotros los predicadores pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, entender como Dios entiende. Ahora, Pedro tiene esa revelación que Cristo, que Jesús es Cristo, o sea, el Mesías, el Salvador. Y fue luego caer en sus emociones carnales. Por eso estoy diciendo, esto es para la iglesia. Lo vemos en los apóstoles, estamos viendo un apóstol. Lo vemos también en los profetas. ¿Cómo tenían ese cambio? Esa personalidad de que hoy vemos a muchos hermanos, wow, vamos a echar para adelante, pastor, estamos aquí, vamos para allá. Pero cuando se arma algo, salen en carrera, porque tienen dos pensamientos. Le decía una vez un joven, que por cierto estaba en una universidad cristiana, estaba sacando su licenciatura, tenía que hacer el trabajo, la tesis, y me pidió que por favor le ayudara en algunas cosas bíblicas. Y con gusto lo hice, pero la estábamos haciendo, y el pastor, ¿y si no gano esto? Pastor, ya eso es una fe contaminada con temor. Y fe contaminada con temor es que estoy creyendo el temor.
Y yo tenía que decir, en un momento, vaya, ¿qué le pasa? Estamos aquí haciendo esto porque creemos firmemente que vamos a tener la victoria y el éxito en Cristo Jesús, o vamos a manifestarla, porque el éxito lo tenemos. La Biblia dice que somos más que vencedores. Por tanto, yo no tengo que andar buscando de cómo ser vencedor, sino cómo caminar y aprender a estar, a vivir como un vencedor. A ver, Mateo capítulo 16, verso 16 al 17, dice: respondiendo Simón Pedro, una pregunta que hizo el Señor, y cuando dijo, en el verso 13, puede leer el contexto, no puedo dar todos los versículos o leer todo porque si no se nos va el tiempo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Contestaron, algunos dicen que Elías, algunos que un profeta. Pedro viene y entonces Jesús les dice, ¿y quién cree ustedes que soy yo? Y Pedro dice, el Cristo, el Hijo de Dios. Él tuvo esa revelación que Jesús le dijo. Vamos a ver. Le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos ver cristianos que están en la iglesia, están pero en un nivel ahí donde están congregados alabando a Dios, su rostro se le ve tan lindo y se le ve que, ¿cómo puedo decir? El perfecto, porque el perfecto en la Biblia me enseña madurez, pero estoy hablando del perfecto que no falla en nada. Usted lo ve y dice, wow. Las solteras ven a ese joven y dicen, wow, yo quiero uno de esos que es tan perfecto. Y el joven soltero, o el divorciado, o el viudo, ve a aquella y dice, wow, esa es la perfecta, esa es. De un momento a otro, está totalmente natural. No permaneció en lo que usted vio. A ver, no vamos muy lejos. ¿Cuántas veces nosotros mismos recibimos de Dios una palabra, recibimos algo tan maravilloso que decimos, Señor, me siento, como decía un hermano, me siento en las nubes? Y al día siguiente se siente el pecador más grande. No se siente ni hijo de Dios. Esos estados emocionales hay que corregirlos. Esos estados de pensamiento hay que corregirlos. Dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, 3 veces feliz, 3 veces próspero, Simón, hijo de Jonás. No le dijo Pedro. Pedro fue después, una roca. Simón era caña frágil. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, como la canción de Julio Iglesias. Sí, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo, porque esto mismo me muestra cómo el Señor, cómo Dios, no depende ni incluso de los estados. En los estados emocionales nos afecta a nosotros, pero no afecta a Dios, nos da una revelación. En el momento dado, nos da una revelación que solamente Él pudo haberla dado. No es ni por inteligencia humana, ni por conocimiento humano, ni por cuántos títulos tiene, sino por una revelación. Se le abrió los ojos en ese momento. Y recibe ese mensaje. ¿Qué nos trae consuelo esto? Sí, estamos en la transformación del alma y vamos cada día como la luz de la aurora, como dice Proverbios 4:18, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero nos trae un consuelo de que no solo usted y yo tenemos esos sub y bajas, eso de que claudicar en dos pensamientos, eso de que no sabemos de si lo hacemos o no lo hacemos, si es de Dios o no es de Dios.
sino que nos está enseñando a través de estos ejemplos cómo la transformación del alma por medio de la renovación del entendimiento podemos tener un cambio y permanecer firmes en el pensamiento de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál es todo ese hombre mentiroso? Bueno, aquel que no está conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer palabra, por eso tenemos que entender la palabra, por eso tenemos que oír palabra, porque en el momento que viene un pensamiento incorrecto, yo sé bien, voy a tener entendimiento. Por eso es que somos transformada o es transformada el alma por medio de la renovación del entendimiento. Es porque mi entendimiento me va a dar y me va a decir, muchachos, tengan cuidado. Si empiezas a pensar en esto, vas a creer eso. Se te va a hacer una fortaleza. Y recuérdese que he dicho que una fortaleza mental llega a ser una creencia incorrecta o correcta, si es una fortaleza positiva. Y podemos entender y decir, no, momento, que eso lo vamos a ver más adelante. Voy a examinar, esto no es de Dios. Esto que estoy sintiendo, no es, esto que me siento desanimado no es de Dios. Esto que me siento de que no va a funcionar el asunto, que no va a suceder un milagro, que no voy a manifestar lo que dice Dios que somos. No, eso no es de Dios. Y entonces cuando empezamos a caminar conforme a la palabra, es como estamos caminando en fe. Me llamó mucho la atención una frase que leí un día esto, y es que fe es tener la visión del corazón, o sea, del espíritu. Es una visión que no es física. No es física. Envié en estos días creo que fue el jueves, envié a los hermanos por WhatsApp, les envié Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y todavía en el verso 18 dice que Abraham luchó contra esperanza, esperanza espiritual contra la esperanza física. Bueno, después enseño. Ya he enseñado, pero después enseño eso. Luego Pedro, ahí estaba el ser espiritual, el hombre estaba casi caminando en las aguas. Luego Pedro le dice al Señor. Esto rompe con muchas cosas en la iglesia. Porque en la iglesia se tiene un pedestal al pastor, a la pastora, a los diáconos, a los que operan en los dones espirituales, y los tienen ahí como que no tienen errores. Y recuérdese que fe y madurez no significa que no tengan errores. Están en el proceso que estuvimos hablando anteriormente, lo que es el proceso del alma, de aquellos hijos de Dios que entran en este proceso. El proceso, los cambios en nuestra vida, no son los golpes que nos llevamos. No es que Dios está purificándote a través de esos problemas, nada. No es que te está santificando y purificándote por el fuego todas esas circunstancias negativas. No es que estamos viviendo en el desierto por tantas... No. Quita todo eso. El proceso del alma es a través de la palabra de Dios. Nuestro cambio, nuestra formación de Cristo en nuestra alma es por medio del Evangelio. En Mateo 16, verso 21 al 23 dice, debemos entonces... léase el contexto, siga leyendo el contexto, pero voy a avanzar por esto. Pedro, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro era impulsivo. ¿Cuánta gente usted ve que lo que se le venga a la mente lo dice? Y debemos de decir lo que hemos pensado bien.
pero no lo primero que sentimos, voy a decirlo. Este es un error que existe en el ser humano que tenemos que corregir. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Me imagino Pedro diciéndole: ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que vas a ir a sufrir ahí por esa gente? Ten compasión. Cuando le dijo ten compasión de ti, ¿qué es lo que le está diciendo? Señor, tú no caminas en amor propio. No te cuidas. Y vienes a hablar del amor de Dios y no te cuidas. En ninguna manera esto te acontezca. Un pensamiento en revelación y otro pensamiento que es simplemente emoción carnal. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesucristo: quítate delante de mí, Satanás. Ay, qué feo sería eso, que le digan a uno: apártate de mí, Satanás. Pero yo estoy buscando lo mejor. Bueno, eso es lo que muchas personas creen. Muchas personas en consejería, muchas personas en terapia espiritual, en todas estas cosas, creen que están haciéndole bien a aquellas personas, siguiéndole el camino en lugar de corregirlos. Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Mesías, Cristo, el ungido por la unción, también el Mesías, lo que significa el Salvador, tenía que pasar ese proceso. Tenía que morir en la cruz y resucitar. Bueno, ahora yo tengo que pasarlo. Usted no tiene que pasarlo. Porque nosotros no vivimos según Jesús de Nazaret. Nosotros vivimos según el Cristo glorificado. El otro que llama Pablo en Romanos capítulo 4, verso 4. Nosotros vivimos con un Cristo. Por eso es que dice Efesios capítulo 2, verso 6, que nosotros juntamente con Cristo fuimos sepultados. Pero juntamente con Cristo resucitamos y estamos sentados a la diestra del Padre. Esto, Jesús pagó el precio por nosotros. Nosotros no tenemos que sacrificarnos por nada. El sacrificio lo hizo Cristo. Cuando la mirada está puesta en lo físico y no en lo eterno, tendrá una vida de montaña rusa. Sí, yo sé, esto estamos hablando un poquito los domingos. Sí, yo sé que todos pasamos situaciones dolorosas. Sí, se vale llorar. Sí, se vale estar triste. Pero lo que no se vale es mantenerse, ni permitir que la tristeza los domine. Ni que esos sentimientos de angustia. Sí, hemos recibido tantas cosas que no son justas, son injustas en nuestra vida. Pero tenemos que entender que nuestra mirada está en Cristo Jesús y no en las cosas físicas pasajeras. Esto lo estuve hablando el domingo pasado. Notemos que Pablo, en Romanos capítulo 12:2, no dice que para que sea transformada el alma debe de cambiar sus emociones. No. Aparte que hemos dicho, y yo fui enseñado, que las emociones eran del diablo. No. Las emociones ni son buenas ni son malas. Siente lo que tú piensas. Punto. Eso es todo. Por eso debemos de aprender a pensar como Cristo piensa. No, y es claro que en esos momentos nosotros estaba ministrando a una persona
y le decía, pero tienes que pensar de esta manera. No, es que... Y entonces empiezan a rechazar los pensamientos y empiezan a rechazar los pensamientos de Dios, pero quieren un cambio en su vida, quieren un cambio alrededor. Y después se preguntan, pastor, pero ¿por qué las cosas no cambian a mi alrededor? Bueno, porque lo que estás pensando se te ha hecho, y si es negativo, se te ha hecho una fortaleza. Por tanto, esa fortaleza se ha hecho fe, una creencia, y ese sistema de creencia está manifestando lo que estás pensando. Recomendación de Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos está diciendo en qué debemos de pensar. Sí, soy totalmente igual a ustedes. Me llegan pensamientos de toda clase de pensamientos. Solo que he aprendido y he tomado autoridad a pensar en estas cosas que Dios dice, buenas, agradables, y no en los pensamientos que me tira este sistema, ni algunos consejeros, no estoy hablando creyentes, que nos dicen cosas totalmente erróneas. El problema de la religión o la tradición es que se esfuerzan a tener un cambio, dije, en lo exterior, sin haber un cambio en lo interior. Lo va a ver por un poco corto tiempo, pero va a volver a lo mismo. Gente que se esfuerza en dejar de fumar. Usted ve que empiezan quitando un cigarro cada día. Cuando llega a 0, usted ve que como que entran con más fuerza y toman algunos, la mayoría, toman nuevamente ese vicio. Porque lo están haciendo en su fuerza, en su carne, y no como Dios dice que se hace. Como Dios dice, es más fácil. Es más fácil para nuestra vida. Primero, comienza en nuestro espíritu. ¿Cómo comienza en nuestro espíritu? Naciendo de nuevo, siendo una nueva criatura. El asunto es que siempre oímos hablar de que somos nueva criatura, pero no nos enseñan qué es ser nueva criatura. Nos enseñan que ser nueva criatura es que ya no hacemos aquello, ya no hacemos aquello. Sí, pero ¿cómo es que dejo de hacer aquello que es incorrecto? Por eso 2 Corintios 5:17, no voy a hablar de nueva criatura, es una serie de enseñanzas que estaré hablando más adelante, con la ayuda del Señor el próximo año. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Primeramente, para que usted empiece a manifestar la libertad que Cristo te ha dado en todas las áreas, es que entiendas que eres una criatura totalmente nueva. No existía esa criatura aquí en la tierra. Ahora eres nuevo. Y está hablando en el espíritu. Luego viene el proceso en el alma. Esto nos lleva al proceso del cambio o transformación del alma. Pero yo tengo que entender, primero, ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es ser una nueva criatura? ¿Qué tengo? ¿Qué herramientas tengo para vivir una vida de fe y gracia? Antes de ocuparnos de cómo cambiar algunas situaciones negativas que enfrentamos, debemos de ocuparnos sacando tiempo en examinar lo que estamos pensando. Lo que estamos pensando. Y me voy a quedar aquí porque ya se me fue el tiempo. Ya se me fue el tiempo y vamos a entrar con la ayuda del Señor el próximo jueves. Lo que es, voy a examinar
si lo que estoy pensando está correcto, está conforme a la palabra de Dios. Si no está conforme a la palabra de Dios, Isaías 8:20 dice, no me ha amanecido. Significa, no he tenido la revelación. Y necesitamos entender esto, aprender a pensar los pensamientos positivos de fe de Dios, no los pensamientos del sistema del mundo. Por eso estamos en esta palabra y el próximo jueves, con la ayuda del Señor, como dije, estaremos hablando de examinar, cómo hacernos expertos para ayudar a otros a examinar esos pensamientos. Recuérdese, lo que piensas es lo que vas a hacer, así te vas a sentir. Lo que piensas, vas a caminar en sentimientos. Amados hermanos, paz y gracia de Dios en cada uno de ustedes, y que esta palabra se manifieste al 100% en tu vida.